Es gerente general de la empresa Diaxa, que es una empresa que se dedica a diseñar y desarrollar equipos electrónicos, y ha sido profesor en la PUC desde 1995. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, en mis épocas no había parlantes, o sea que los profesores teníamos que hablar fuerte. Sí, a ver. Sí, no lo han aprendido. Aló, ahora sí. Es la cercanía, en fin. Ok. Les comentaba de que en mis épocas no habían micrófonos, los profesores teníamos que hablar fuerte, bueno, y mis profesores también hablaban fuerte. Por ejemplo, cuando yo estaba en estudios generales, que ustedes han pasado también, bueno, todos creo que están en estudios generales, ¿no? Primer ciclo, la mano, ¿quién está primero? No, en segundo, tercero, la mayoría son tercero, cuarto. Ah, no, la mayoría es cuarto. Tercero, cuarto. Ok, entonces no hay nadie de primero, de segundo pocos y también son tercero, cuarto, a un pasito de entrar a la facultad. Les comento un poco cómo eran en mis épocas. En la década de los 80s, 70s para atrás, ustedes no habían nacido. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad, primero, estudios generales, las aulas no son las que estuvieron, son las que están ahora, pero no están partidas. Era un aula que tenía capacidad para 300 alumnos. Sí. Ya, eran como una sala de cine. Es más, proyectábamos cine los jueves culturales. Así es, la asociación de alumnos habló con estudios generales, con la parte administrativa, y solicitaron pues que empezaran el poder proyectar películas. Y se hacía así todos los jueves. Y en aquellas épocas los salones eran grandes. Los que estaban de la mitad para atrás solían llevar binoculares, unos chiquitos que salían así. Están como a, ¿qué? 20 y tantos metros, 30 metros, y no ves la pizarra, ¿no? Por más que los profesores escribían con letra grande. Y el porcentaje de alumnos que en aquella época, estamos hablando de décadas 80 para atrás, 70, 60, que pasaban estudios generales, donde están ustedes en 2 años, digo 2 años porque te atrasas en un curso, 2 años y medio, un ciclo más, o 3 años, o 3 años y medio, quién sabe. Bueno, en aquella época era del 2 al 3%. Así es. Más o menos cuántos estudiantes. Los que ingresaban eran entre 300 a 450 estudiantes para todas las ingenierías, exactamente. Y de esos, más o menos al 2 al 3% pasaban estudios generales en 2 años. Otros pasaban en 2 años y medio, 3 años, digamos, los que pasaban entre comillas invictos era ese porcentaje. Así es. Ahora, así como la tecnología cambió, estoy hablando de una época donde no existían celulares, no existían correos electrónicos, no había Yahoo, no había Gmail, y la educación era diferente. La educación ha cambiado. No necesariamente diría que está mejor o peor, sino que ha cambiado, es diferente la educación. Y esos porcentajes que eran normales en aquellas épocas, ahora serían pues de espanto, ¿no? O sea, que haya 2 o 3% de alumnos que pasen significa que los profesores no estamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿no? En aquella época pues eran otros criterios de validación y era diferente. Pero bueno, les vengo un poco a hablar en general sobre la ingeniería y en particular con el tema tecnológico en el Perú. ¿Por qué? Aparte, bueno, de haber estado dictando casi más de un cuarto de siglo, Católica y otras universidades, mi labor principal es la empresa que tengo, Diaxa, donde diseñamos y construimos equipos electrónicos. Más adelante voy a contar un poco sobre esos detalles, pero en general el panorama que quiero darles es que ustedes como futuros ingenieros, pues sí pueden, y actualmente ya hay empresas que desarrollan tecnología en el Perú. Ahora ya no es tan jalado los pelos, pero 30 años atrás, que dijeras que una empresa desarrolla tecnología en el Perú, olvídate. O sea, antes que ustedes nacieran, imposible. O sea, tecnología en Estados Unidos, de repente Alemania o Japón, pero en el Perú, en la vida. Y yo tengo profesores que han desarrollado tecnología en esas épocas. Yo he entrado en un momento de transición donde todavía había la incredulidad de que podemos hacer tecnología y he pasado al punto donde ya se sabe que sí podemos hacer tecnología. Y eso es un poco de lo que quiero hablarles ahora. Ahora, más que un monólogo, si en algún momento, o sea, preferiría no mandar preguntas al final. Si en algún momento alguien tiene alguna duda o pregunta, simplemente levante la mano y
Y la idea es que sea una charla más dinámica, más que simplemente un monólogo y con potenciales preguntas al final. Bueno, la charla se trata sobre si se puede desarrollar tecnología en el Perú. Y aquí he puesto algunas fotos de algunos productos. Por ejemplo, el primero es... ¿qué cosa es? Un radar. El segundo de la derecha... ajá. Es porque ustedes son muy jóvenes. Una calculadora. Abajo a la izquierda. Ya, eso sí, se parece algo. Y el último es un poco difícil. ¿Pero qué parece? Satélites. Eso es un sistema de rastreo del vehículo. Bueno, he puesto estas fotos porque son ejemplos de cosas que se han desarrollado en el Perú, aunque no lo crean. Y he puesto, ¿por qué? Porque yo he estado involucrado directa o indirectamente, o he conocido a la gente que ha estado, pero no es porque lo he leído, lo he buscado, lo he investigado, no, porque de alguna manera, como digo, directa o indirectamente he tenido vinculación con alguno de ellos. Y no son los únicos. En JAXA, a lo largo de 20 años, yo calculo que hemos desarrollado más de 300 dispositivos. Y acá hay, bueno, a ver, rápidamente, empecemos con el primero. Si les dijera que hubo una empresa que no fue JAXA, fue otra empresa, nada más que yo participé en el proyecto como encargado de la parte técnica, que hubo alguna vez una empresa, ya no existe, pero hubo una empresa en el Perú que compitió en una licitación internacional para fabricar un radar atmosférico para la Universidad de Tromsø en Noruega, compitiendo con empresas inglesas, francesas, y que hayamos ganado pues esa licitación, pues parecía un cuento chino, pero sucedió. Una empresa, o sea, estamos hablando, eso fue en el 2006, 2007, si la memoria no me falla. ¿Hace cuánto? Hace como 16 años más o menos. Pues se desarrolló, se compitió en una licitación para hacer un radar atmosférico. Ahora, si no saben lo que es un radar atmosférico, básicamente era un conjunto de 144 antenas Yagi organizadas en 12-12. Ahora, ¿qué son antenas Yagi? Es una antena que, como una linterna, si una linterna le quitas el enfoque, solamente dejas el LED alumbra con cierto ángulo, o a todo alrededor, o una vela. Pero si tú le pones una parábola, eso es algo que deben estar estudiando en sus cursos, ¿qué es lo que hace? Si lo pones en el punto focal, todos los rebotes perpendiculares a la curva de la parábola hacen que salgan en un solo sentido. Para algo sirve lo que están aprendiendo, no solamente para resolver fórmulas. Bueno, lo que haces es que toda la intensidad luminosa la enfocas en un solo lugar y aumentas el flujo. Bueno, una antena ya aquí es exactamente lo mismo, pero con ondas electromagnéticas. Bueno, la luz es una onda electromagnética. Y este radar atmosférico básicamente son muchas antenas mirando hacia el cielo, donde se emite un frente de onda con todas las antenas que va viajando por la atmósfera, y a medida que va chocando con diferentes capas, con electrones, con nubes o con lo que sea, hasta con meteoritos, pues va mandando información de retorno. Con la intensidad, con el desfasaje Doppler, con diferentes informaciones que se saca, uno puede hacer análisis de ionosfera. Bueno, ese tipo de radar, participamos en una licitación para colocar un radar nuevo en la Universidad de Tromsø, en Noruega, y lo ganamos. Ya si tienen más interés, les comentaré un poco cómo funciona y cómo es posible que una empresa recién formada peruana pudo haber ganado compitiendo con empresas, o sea, recién formada, no había vendido ni un solo radar. ¿Y cómo es posible que haya ganado una licitación y colocado un radar de esta naturaleza, como digo, compitiendo con empresas ya establecidas? Pero bueno, sucedió, y fue una empresa peruana. El de derecha de la calculadora es, y ese sí no lo construí yo, eso fue uno de mis profesores, el doctor Jorge Heró. Yo estudié con su hijo, Jorge Heró también, pero Jorge Heró Pérez fue el papá, que fue el que dirigió el lanzamiento del primer satélite peruano, el PUXAP-1, y su hijo es Jorge Heró Cotmuro. Después vamos a hablar de él porque también lo menciono en la charla, con él estudié, fue mi compañero de promoción, pero su papá, que estuvo en electrónica antes que yo naciera, él ya había inventado una calculadora, la Como, a ver, eso sí, mejor lo vemos en internet, vamos a ver. Ustedes ahorita tienen sus celulares, que son unas computadoras, tienen sus PCs, pero si buscamos la madre del cordero, quién fue el primero, el predecesor de todo esto, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el último procesador que tenemos en computadoras? Creo que es una i9, ¿no? ¿Y antes de eso qué teníamos?
y 7, y 5, y 3, y 12 ya es. Bueno, no lo conocía. Hay y 12, y 9, y 5, y 3, y 1 no existió, al menos no que yo supiera. Antes de eso existían las Pentiums, ¿no? Y antes, si hicimos retrocediendo en el tiempo, había los procesadores 486, los 386, los nombres cambian de acuerdo al marketing. Y si la pregunta es, ¿y quién fue el primer procesador que existió? Pues el primer procesador fue el 4004. Ajá, no estoy proyectando eso. A ver, ¿cómo conmutamos a eso? A ver, ¿cómo se conmuta de pantalla? Ok, lo digo nomás. El 4004 fue el primer procesador que se inventó. Intel inventó el procesador 4004, que es un procesador de 4 bits, y era un tema más, digamos, no había muchos productos, era más que un tema científico de laboratorio, y el doctor Heró, que estudió en Stanford en aquellas épocas, bueno, poco antes, conoció a parte del equipo que desarrolló este primer procesador. Y el estar, digamos, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues esos contactos hacen que cuando salieron los primeros lotes del 4004, le dijeron al doctor Heró, ¿quieres un procesador de esto? Y dijo, ya, sí, dame. ¿Qué hizo con ese procesador? Se le ocurrió hacer una calculadora. Por eso digo que debe ser de las primeras calculadoras electrónicas, no mecánicas, electrónicas. Porque antes de eso no existían procesadores. Y él creó una calculadora, y lo que me contó alguna vez, que me acuerdo que lo entrevisté como parte de un trabajo, me dijo, Javier, en esas épocas, década de los 70s, de repente ni sus padres existían, me decía, la gente no sabía de electrónica. Él armó su calculadora con madera, no es esta es una foto de referencia que he sacado de internet, ¿no? Algún día lo iré a buscar y le diré si tiene fotos o el real para tomarle fotos. Y me decía, iba con los inversores y le decía, esta es una calculadora electrónica. Y me decía, nadie quería invertir. ¿Por qué? Lo destapaba y que veían circuitos integrados, chips. Oye, ustedes ya conocen los chips, ya es algo que ven, tarjetas, todo eso, pero estamos hablando medio siglo atrás que no existía eso. La gente entendía de engranajes, cosas mecánicas, porque su cerebro puede ver algo que está girando, engrana con otra cosa y el mecanismo se mueve. Puede ser muy complicado, pero su cerebro dice, acá hay algo moviéndose. Si tú destapas una tarjeta electrónica, ¿qué ves? Cucarachitas. Nadie se mueve. O sea, ¿cómo trabaja esto? O sea, eso fue lo que me dijo. La gente decía, esto es magia, este pata es un estafador. No, esto de acá no puede funcionar. O sea, y nadie quiso invertir. Años después o décadas después, Japón empezó a sacar calculadoras electrónicas, que son las que no sé si se irán vendiendo en Wilson, en Palur o en Yamaha. Calculadoras chiquitas, ¿no? Con pilita o hasta con paneles, pero bueno. En el Perú ya habíamos inventado una calculadora en la década de los 70, que no se pudo comercializar. La computadora funciona, pero Perú no fabrica computadoras, eso en la vida. La verdad es que Perú sí fabricó computadoras. Pero ¿cómo es posible? Ahora, hay truco en la anécdota, ¿no? Conocí a Joaquín González, que también fue uno de mis profesores, y él fue gerente de Novotec. El contexto. Estamos hablando de década de los 70s, 80s, donde había lo que se llama la Guerra Fría. ¿Entre quiénes fue la Guerra Fría? Entre los Estados Unidos y lo que en aquella época era la Unión Soviética. Y esa Guerra Fría, entre lo que es Occidente y Oriente, hacía que el intercambio tecnológico esté vetado. No pasaba tecnología en ninguno de los dos sentidos. Entonces, las computadoras que empezaron a aparecer en Estados Unidos, lo que llaman las PCs, ya no con el 4004 que he mencionado, que es en la calculadora, sino con el 8088, 8086, que fue, si bien el 4004 fue el primer microprocesador que existió, la primera computadora, no de laboratorio, sino de escritorio personal, de uso doméstico, de uso, digamos, de civiles, fue las PCs, las Personal Computer. Y eso usaba un procesador 8088, que fue la primera que hizo IBM. Bueno, esas computadoras no llegaban a la Unión Soviética, salvo por una empresa que se llamó Novotec, que copió los diseños porque en aquella época eran fáciles de copiar, y fabricó tarjetas equivalentes a las computadoras personales, las ensamblaban aquí, compraban los chips, armaban las computadoras y las vendían a los países del ex bloque soviético. Entonces,
Esa es una anécdota como Perú sí llegó a fabricar y a vender computadoras a la Unión Soviética. Sería impensable decir ahora que Perú exporta tecnología a Rusia, ¿no? Pero sucedió. Y yo conocí al gerente de esa compañía, Joaquín González, que fue mi profesor cuando yo llevé un curso que se llamaba Proyecto Electrónico 1 y 2. Y el último, bueno, la diagonal son mis profesores y la otra diagonal son proyectos donde sí estuve participando. Y el último es un sistema que se llama AVL, Automatic Vehicle Location, un sistema automático de localización de vehículos. Ahora existen, es más, uno va con su celular y el Waze te guía, el Google Maps o quien sea. Pero estamos hablando que eso no existía cuando en el 84, 85 que lo hicimos. No, mentira, estoy quedando por una década. 94, 95 que lo hicimos. Contexto, el sistema GPS fue desarrollado por el DoD. DoD es el Department of Defense, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, o sea, era un sistema militar. Y recién en el año 93, si no mi memoria no me falla, se liberó para uso civil. En el 94, una empresa que se llamaba USIN quería desarrollar un sistema de rastreo de vehículos, cuando no existía sistema de rastreo de vehículos. Y en el 93 me pasaron la voz, apenas se liberó, y en el 94 ya teníamos en el Perú un sistema de rastreo de vehículos comercial. Entre comillas comercial porque no se vendió ninguno, salvo en los autos de la compañía. La compañía USIN, mira, la compañía compró 3 vehículos nada más solamente para poner el sistema de rastreo y hacer demostraciones a los clientes. El problema es que era muy caro. En aquella época creo que un tico valía $7.000 y el sistema de rastreo costaba la mitad, $3.500. Un poco difícil, entonces no se llegó a comercializar, pero desarrollamos. No existían los celulares con transmisión de datos, lo cual significa que tuvimos que transmitir los datos por radio, con esos radios que hablan los vigilantes, con ese sistema radial. En la empresa que quedaba en La Victoria tenía una antena de 20 metros en el piso 4 y con eso mapeamos el alcance en todo Lima para ver hasta dónde llegamos con la señal radial. Pero bueno, 4 ejemplos de cómo en Perú sí se ha desarrollado tecnología que podría ser impensable. Y ahora, ¿cómo regreso a la presentación? Aquí. Ok. Y fuera de Perú, peruanos desarrollan tecnología. Y aquí hay una noticia de Jorge Heró, hijo, no el Jorge Heró padre. Jorge Heró, hijo, después de haber terminado electrónica acá, hizo una maestría en Stanford. De ahí trabajó en una empresa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Trimble. Se llamaba Trimble, es una empresa que se dedicaba a sistemas GPS, sistemas de localización. Él era Hardware Developer Engineer, desarrollador de hardware. Y después de mucho tiempo, creo que estuvo trabajando como 15, 18 años en esa empresa, me dice, bueno, nos venimos una vez por año toda la promo, o a veces 2, y me comenta pues como que ya sintió como que ya llegó a su tope en esa empresa y como que quería algo más. Y muy a pesar de su esposa en aquel momento, decidió abrir una startup. Digo muy a pesar porque invirtió casi todo su dinero que había ganado durante 15, 18 años. Ya con 2 hijos a cuestas, si es que no le salía su startup, se divorciaba, pues, ¿no? O sea, era una apuesta. Invirtió todo su dinero en su empresa que se llamaba Blue River, abajo está, el Río Azul. Obviamente no era solo de él, era él con otros socios. Se les acabó la plata, creo que al año y medio nomás, y tuvieron que buscar inversionistas que compraron acciones. Y se sostuvo durante unos 3-4 años hasta que vino esta compañía, John Deere. John Deere es una compañía grande que hace tractores, equipos agrícolas. Y compró la compañía Blue River por $305 millones. Recuperó y no se divorció, efectivamente. Así es. No creo que después de la noticia le dijimos, bueno, pagamos ahora tú la cuenta del almuerzo, ¿no? Dice, no. Él no recibió 305 millones. Gran parte se lo llevan los inversionistas. Acuérdense que se le acabó el dinero a los socios originales y tuvieron que pedir plata a inversionistas, y ellos te dan plata pero compran acciones, ¿no? Entonces una gran parte se va a los inversionistas, de ahí quedan los socios. Pero no es que John Deere te diga, te doy 305 millones de frente a tu cuenta. No, las cosas a ese nivel ya no funcionan así. Parte sí en efectivo, parte en acciones, parte pagaderas a lo largo de 10 años. Hay muchos instrumentos financieros con los cuales se desembolsa ese monto, ¿no? ¿Y él qué? ¿Ya se fue? No, en realidad él sigue en su empresa Blue River, nada más que ahora ya no es su empresa, ahora es la empresa John Deere.
Y él sigue trabajando ahí, dirigiendo a su equipo de gente, nada más que todo lo que desarrolle y todas las patentes que consiga ya no son suyas, sino ahora son de la compañía que ha comprado, que es la matriz John Deere. Pero lo más importante, ¿y qué cosa hace Blue River? Blue River diseña equipos con cámaras que pasan sobre los cultivos y diagnostican qué cosas tienen los cultivos y le dan su medicina. Por ejemplo, imaginemos que aquí hay de repente en la universidad 10 personas que están con gripe. ¿Qué haces? A toda la comunidad universitaria, decenas de miles de personas, estudiantes, alumnos, trabajadores, ¿le das una aspirina, le das una pastilla para la gripe? No. Lo ideal es darle solamente a los que tienen gripe. Entonces, lo mismo aplica para los cultivos. Lo usual es que cuando hay una zona que está infectada con alguna plaga, algún moho o lo que sea, lo usual es que compran una avioneta, contratan para que fumigue todo, y la avioneta fumiga ¿qué? Fumiga, no discrimina a quién, a todas las plantas y hasta la tierra que no hay nada de fumida, porque simplemente pasa y espolvorea pues el insecticida. Bueno, lo que se le ocurrió a Jorge fue, pongamos una cámara que pase encima de la planta, le toma una foto y con sistemas de inteligencia artificial determina su estado de salud. Está bien, le falta agua, tiene tal tipo de moho o tal tipo de enfermedad, y sigue pasando la cámara y atrás viene el aspersor, que junta los químicos, le prepara en tiempo real su cóctel, su medicina, y cuando pasa por encima de la planta, la fumiga. Solamente fumigas las plantas que requieren con lo que requiere y ni siquiera fumigas la tierra. Y con eso, solamente en lo que es insumos, te ahorras un montón de insumos por la cantidad de químicos que utilizas. Bueno, eso es lo que hace su compañía. Sí. O sea, me parece innovador, pero en cuestión de tiempo, ¿qué es más rápido? O sea, obviamente fumigar todo no es la idea, porque no todas se necesitan. Pero mientras se toma la foto y lo analiza, ¿es algo rápido o lento? Te comento, en su última versión es un tractor que tiene 2 alas. ¿Sabes cuánto miden las 2 alas? 100 metros. Una cuadra. Y cuando va caminando sobre todos los surcos y él simplemente camina. O sea, el tractor que está en el medio jala sus 2 alas. Bueno, obviamente las alas tienen ruedas a cada cierta distancia. Y tienes un montón de cámaras, si no me equivoco eran como 25 cámaras o 30 cámaras a lo largo de los 100 metros. Y tú simplemente haces una pasada de acá para allá, hasta el final del campo. Y no es que venga después, no. El arado tienes la cámara y 1 metro atrás o 2 metros atrás está el aspersor. Y es en el instante, o sea, la cámara lo ve y en menos de 1 segundo y medio ya estás poniéndole y vas pasando en tiempo real. O sea, ¿cuánto te demoras? En lo que te demoras en recorrer todo el arado del lugar del principio al fin. Bueno, el arado es más alto. Termina, se da media vuelta y en el otro sentido, y así. Pero 100 metros es lo que tiene, o sea... Claro, si fuera una sola cámara con un solo aspersor, no, efectivamente, como dices, va, viene. Pero con 100 metros de largo, pues, y eso es lo que se hace. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces esto es una demostración de que ingenieros peruanos no solamente hacen ingeniería en el Perú, sino que también hacen ingeniería en el extranjero. Este es otro caso que también yo trabajo con esta compañía que se llama IGLAS. IGLAS no, la compañía se llama GP. IGLAS es el producto que tienen, creo que hace como una década. ¿Alguien ha escuchado hablar de GP? No. ¿Autoglass de Perú o American Glass de Perú? Ok. ¿Alguien ha escuchado hablar de Tesla, de Elon Musk? Sí. Cuando alguna vez pregunta una charla, todo el mundo se acuerda de que Elon Musk, ¿por qué? Porque ha comprado Twitter. Entonces eso es lo que todos recuerdan, ¿no? Bueno, Elon Musk, además de haber comprado Twitter y además de ser el hombre más millonario del mundo, tiene SpaceX, que es la compañía que él ha creado que lanza cohetes al espacio. Tiene su compañía Tesla y tuvo su compañía PayPal, también que la vendió. Ya. Bueno, es un emprendedor. ¿Alguien sabe qué nacionalidad es? Sudafricano, efectivamente. Hay muchos que piensan que es americano, no, es sudafricano. Que viva y trabaje en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Y bueno, esta es la foto del Tesla modelo X, que es el único que creo que tiene las águilas de gaviota. Bueno, este vidrio fue hecho en Perú. El vidrio del Tesla modelo X fue desarrollado por la compañía AGP en Perú. AGP
Entonces, otro ejemplo de cómo la ingeniería peruana, no solamente que desarrollemos cosas en el Perú o hayamos desarrollado, no solamente que peruanos que han emigrado desarrollen tecnología afuera, sino que empresas peruanas puedan vender tecnología a empresas tan grandes o reconocidas como Tesla. ¿Okay? Ya, si quieren más detalle, porque siempre me extiendo mucho, suelo hablar demasiado. Les cuento cómo, porque hablé con los encargados y dije, pero ¿cómo es posible que hayan ganado, o sea, y no les haya ganado otras compañías? Bueno, ya en otro momento les contaré la historia. Bueno, y finalmente llegamos a la empresa que represento, que es Diaxa. Bueno, su nombre largo es Digital Automation y Control S.A. Bueno, yo no puse el nombre, pero lo pusieron mis socios cuando recién la formamos hace mucho tiempo. Y el nombre corto es Diaxa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, lo mencioné al principio de la charla, diseñamos y desarrollamos equipos tecnológicos en diferentes áreas: telemetría, minería, visión artificial, energía, seguridad, manufactura. O sea, nuestro ámbito no es uno solo, es un ámbito muy variado, y construimos máquinas, es lo que hacemos. Y construimos, bueno, solamente la parte electrónica, no somos mecánicos, no somos metalúrgicos, no somos ingenieros, no somos informáticos, pero construimos máquinas electrónicas que abarcan todos estos rubros. Y acá hay algunos ejemplos que he traído de las cosas que diseñamos y desarrollamos acá. Este se llama el Chronix. ¿Y qué cosa es? Pues básicamente es un equipo de control de calidad para elementos pirotécnicos. No para los puentecillos de Navidad, esos son para sistemas de voladura que se usan en minería. Cuando tú revientas, ¿cómo es la minería actual? Bueno, primero, ¿cómo era la minería antigua? La minería antigua era con picos y palas y carretillas. Ibas picando el túnel o el tajo abierto o lo que sea, y con carretillas ibas pues recogiendo los escombros para pulverizar las piedritas y sacar los minerales. Ok, ¿y ahora cómo se hace? Tractores, no, con explosivos. Toda la minería actual es con explosivos. Tajo abierto, siembras un montón de explosivos, revientas todo, recoges los escombros y a la chancadora. Subterráneo, igualito. En el subterráneo, al fondo del túnel, en la pared final, taladras un patrón de puntos, que es el patrón de voladura. Bueno, lo taladras, metes explosivos, lo revientas y recoges los escombros. Es igual. Toda la minería actual trabaja a punta de explosivos. Bueno, este es un equipo que mide la velocidad de los explosivos. ¿Y por qué es importante? Cuando revientas, no se revienta todo a la vez. Y de repente solo han visto un poco, ¿han visto alguna vez una demolición de un edificio con explosivos? Ok, los que han visto ponen explosivos por todo el edificio, típicamente en la planta baja, y los detonan en cierta secuencia para que el edificio implosione, exactamente, para que no se vaya para todos lados, sino vaya hacia el interior y, digamos, minimizar los daños en las estructuras aledañas. ¿Cómo se logra eso? Al igual que en la minería, en la demolición lo haces con explosiones controladas por tiempo. Tienes que ver que las zonas expansivas apoyen al trabajo más que se contrarresten. Y para eso necesitas que cada detonador tenga un tiempo muy preciso de retardo. Este equipo mide esos retardos. ¿A quién lo hemos vendido? Pues lo hemos vendido a todos los fabricantes peruanos de explosivos, que no son muchos. Famesa, Exa, Dino Nobel. No hay más, eso es todo. ¿Cómo? Famesa, Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. Famesa. Exa es otra, EXSA. Entonces, creo que Exa es Explosivos S.A., me parece. A los tres fabricantes les hemos vendido, y gente que ha venido de visita del extranjero a estas empresas ha visto nuestro equipo y ha dicho: oye, ¿dónde compraste esto? Acá en una empresa peruana. Y hemos vendido a Bolivia, a Brasil, a España, Turquía, a China, a Colombia, y este año hemos vendido a Nicaragua. Entonces, el ejemplo de este dispositivo es que se puede desarrollar tecnología no solamente para Perú, sino también para exportar a otros países. Este equipo, tecnológicamente, a diferencia de los anteriores, no es tan complicado. Es un sistema que se llama Proxy. Es un sistema de control de acceso a sensores. ¿Qué significa? Imaginemos en el edificio donde viven. Ustedes dicen: pucha, acá la gente se mete a cualquier... Bueno, claro, te metes al ascensor, machucas cualquier botón y puedes ir a cualquier piso. Pero si tú quieres restringir el acceso, pues este equipo lo hace es, utiliza tarjetas de proximidad, lo acercas al ascensor
y te lleva de frente a tu piso. No hay llave, bueno, hay botones, pero no sirven. O sea, tú machucas el botón y no funciona. Salvo que lo pongas en modo de emergencia, que es modo bomberos, donde sí funciona porque los bomberos tienen poder accesar a todos. Pero en su modo normal no. Lo cual significa que al menos por el ascensor nadie va a subir a tu piso salvo que tenga la tarjeta para el piso. Y en el caso de oficinas, la oficina a veces, no sé, Sodimac tiene un centro empresarial, tiene 3 pisos y tú quieres que el personal de Sodimac solamente accese a esos 3 pisos. Pasas la tarjeta y machucas el botón. Ahora, tecnológicamente este producto no es muy complicado, pero lo pongo siempre como ejemplo. ¿Por qué? Porque uno piensa, voy a ser ingeniero, voy a hacer mi empresa y voy a fabricar productos, llámese software, hardware, equipos mecánicos, lo que sea. Y uno piensa que para que algo se venda tiene que ser recontra sofisticado, el top de la tecnología. No necesariamente. Este es un caso donde es un producto que tecnológicamente es muy sencillo y sin embargo es de los que más vendemos en la empresa. Todos los meses salen equipos para Schindler, para Thyssen, para Otis, para Koni, para Gatwick, etc., para constructoras. Entonces, esto lo pongo para significar que no siempre tienen que apuntar al producto high-tech para tener ventas. A veces un producto low-tech es suficiente y si el mercado lo acepta, pues en nuestro caso la ventaja que tenemos contra nuestros competidores es que es un producto local. ¿Y por qué es ventaja? Bueno, en el tema específico de ascensores, si tu ascensor en tu edificio falla, ¿vas a esperarte un mes que venga el chino a reparar la tarjeta? No, la gente se desespera porque no hay ascensor. Entonces nuestras competencias que pudieran haber sido chinas, que son muy baratas, o argentinas, el problema es que como es local, tenemos soporte y mantenimiento local. Entonces es una ventaja muy fuerte de nosotros. Y estamos más o menos, nos quedan 15 minutos. Y un tema importante, sobre todo dado que acá tengo, creo que de todas las carreras hay futuros ingenieros, es que la ingeniería actualmente es algo multidisciplinario. Si ustedes pretenden diseñar, construir algo, antiguamente uno pensaba, yo soy ingeniero electrónico y es la carrera más importante y las demás no valen tanto como la mía. O yo soy ingeniero mecánico, o yo soy programador, si el programa no hace nada, o yo soy ingeniero biomédico, si está muerto no hace nada. Entonces, claro, todos tendemos a ensalzar nuestra carrera, porque es lo que hemos escogido, es lo que nos apasiona. Pero la realidad es que todos los productos, desde la grabadora cuando los cuales están filmando, pasando con el micrófono con el cual estoy hablando, no dependen de una carrera. Acá tenemos electrónicos, tenemos mecánicos, tenemos diseñadores, tenemos artistas. ¿Por qué tiene esta forma? Tenemos ingenieros acústicos. ¿Por qué tiene esta esponja? ¿Es por las puras? No. Cada cosa tiene una función. Y para tener algo tan sencillo como un micrófono, requieres de todas esas carreras. Y el ejemplo que quiero mencionar pues es el ejemplo del proyecto MASI. Durante la pandemia, pues que ya hemos salido, que comenzó, en China comenzó en 2019 hacia finales, en el Perú, pues ¿cuándo fue? En marzo, ¿no? Quincena de marzo, que... 16 de marzo. 16 de marzo, sí. Fue un domingo, ¿no es cierto? Ya, yo me acuerdo porque estaba justo regresando ese domingo de un paseo familiar y me llama Benjamín Castañeda, que fue director de la carrera de Ingeniería Biomédica, actualmente no lo es, pero fue director. Y me acuerdo que estaba regresando y me dice, Javier, ¿has escuchado las noticias? Sí, hay cuarentena. 2 semanas, sí. Me dice, no van a ser 2 semanas. Y acá me dijo, acá la cosa se viene fea, por lo que estaba viendo que sucedía en otros países. Y me dijo, rectorado de la Católica y otras empresas estamos viendo cómo apoyar para la emergencia. Y me han preguntado qué se puede hacer, o sea, a Benjamín le preguntaron qué se puede hacer, y Benjamín me dijo, yo creo que lo que van a faltar son ventiladores mecánicos. Perú tiene una deficiencia muy alta de ventiladores. Y me preguntó, Javier, ¿crees que se pueda diseñar y construir 100 ventiladores en 100 días? Y le dije, no. ¿Pero por qué? O sea, no lo he analizado porque, primera pregunta, ¿sabes cómo funciona un ventilador? No. Y si no sabes cómo funciona, ¿cómo vas a construir algo que ni siquiera sabes cómo funciona? Y no uno, quieres 100 ventiladores en 100 días. Estamos entrando en cuarentena. ¿Vamos a poder importar piezas? O sea, ahorita no sabemos. Entonces, y ya, y dijo, estoy organizando un grupo de empresas, bueno, acá estamos las que quedamos al final. Se convocó a mucha gente, algunos no podían, otros no querían salir, o sea, y los que quedamos pues fuimos Solid, que es una empresa de un diseñador industrial de la Católica, PUC, bueno, la Católica, EAT, que es otra empresa de otro ingeniero electrónico,
DIAXA, que es la que me presento, y Brain, que es el hub tecnológico del Grupo Meca, donde trabajaba un también egresado de la Católica. Ahora dirán, ¿por qué era católica? Porque Benjamín conocía solamente a gente católica y convocó a la gente que conocía. Pero, si bien somos las empresas, digamos, matrices con las cuales empezamos el proyecto, finalmente el proyecto Massive, ¿cuántos empezamos? Yo creo, bueno, las primeras reuniones fueron no en la Católica, sino fueron en DIAXA, las oficinas de DIAXA fueron las primeras reuniones, y finalmente, bueno, pasamos creo que, ¿qué habrá sido? Un mes en DIAXA, o 3 semanas en DIAXA, 3 días en Solid, y ahí todo el resto del proyecto terminó en la Católica. A ver, algo iba a mencionar eso. Si bien empezamos esas 5 compañías y habíamos empezado cerca de 10 personas, terminamos siendo, yo calculo, como directamente como 100 y pico, 120, 130, e indirectamente más de 300 personas involucradas. O sea que el proyecto de poca, y no solamente fue Católica y estas empresas, nos han apoyado gente de la Cayetano, nos han apoyado gente de San Marcos. Las pruebas preclínicas con los chanchitos se hicieron con la Escuela de Veterinaria de San Marcos. Yo me acuerdo que fui a las primeras 2 pruebas que fueron por San Borja en su Escuela de Veterinaria. Cayetano nos ayudó con el tema de las pruebas también, no me acuerdo si las clínicas. Hemos tenido apoyo de empresas que nos han llamado diciendo ¿en qué puedo apoyar? El ensamblaje, las tarjetas electrónicas de Marchi y el chip se montaron en una empresa que se llama, se llama, uy, se me fue el nombre. Ya me acordaré. Es una empresa que fabrica cercos eléctricos y tenía una máquina pick and place que automáticamente coloca los chips encima de la tarjeta y tenía un horno de soldadura para tarjetas electrónicas. Aunque no lo crean, esos equipos existen en el Perú. Uno pensaría que esos equipos solamente existen en la China o en ciertos países, digamos, desarrollados, pero acá hay ciertas empresas. ¿Y por qué? Porque esta empresa fabrica cientos de miles de cercos eléctricos y fabrica tanto que pues lo más rentable pues, salió a hacer una planta de ensamblaje en su propia empresa. Y obviamente su empresa estaba paralizada porque no había personal, no había ventas, no había nada. Y como nos conocíamos, llamaron diciendo en qué puedo apoyar. Y así como esta empresa, hay muchas empresas que han llamado, hasta estudios de abogados que nos han apoyado para el tema, los temas legales, el Estado. Bueno, y nada de esto se hubiera movido. Lamentablemente el mundo actual no se mueve sin dinero. Puedes tener toda la intención del mundo, puedes tener todos los conocimientos, pero ¿y quién va a comprar? Si vas a ensamblar 340 equipos, ¿se van a ensamblar solos? Necesitas contratar gente que tiene que vivir. Entonces, para Massive se invirtió cerca de 1.3 millones de dólares y ahí están parte de los inversionistas, ¿no? Isabel, siempre lo menciono porque, digamos, sin ellos no se hubiera, todo hubiera quedado simplemente un tema académico, anecdótico y no hubiera llegado a un tema concreto. Bueno, y acá está el ventilador, ¿no? Igual la documentación, si les interesa, pueden encontrar parte de la documentación en proyectomassive.com.p si sigue existiendo. Yo creo que existe todavía. Ok, digamos es parte del equipo inicial. Benjamín Castañeda está en azul al frente, al medio. El que está, bueno, a la mano izquierda de Benji, que es a la mano derecha de ustedes como espectadores, es Álvaro Delgado Aparicio. Él era el director, bueno, creo que sigue siendo el director de Brain. Y si bien tiene temas tecnológicos, acá no adivinan su profesión. Él es, creo que es psicólogo organizacional. Y ha sido director de cine. Así creo que ha dirigido Retable y no sé qué otras compañías. Pero es el director de Brain, que es el hub tecnológico, está metido en temas tecnológicos. Bueno, detrás de Benji, un poco a su mano derecha sería la mano izquierda de ustedes, estoy yo. Ahí estoy con el color verde. A mi lado derecho, que sería su mano izquierda, uno medio calvito, está Augusto Acosta, que es el dueño de Solid Design. Él es diseñador industrial, él no es ingeniero, él es... Diseño industrial es una parte de artes, es digamos, una subrama, ¿no? Y ellos diseñan todo lo que es la carcasa, todo lo que es la apariencia visual, la ergonomía, los colores, la forma. Acá no está, pero Hugo Kuroki fue el que hizo todo el tema de diagramación. Él escogió los colores, habló con los médicos para ver qué colores son apropiados, el tamaño de letra, la distribución del layout. O sea que hasta tenemos artistas en Massive para el tema de lo que es interfaz de usuario. Bueno, el laboratorio que tenemos aquí es el laboratorio de proyectos electrónicos de electrónica. Y aquí es cuando ya nos pasamos, digamos, de DIAXA, un par de semanas, 2 o 3, no me acuerdo, unos días en Solid, y finalmente terminamos en este laboratorio.
que está en un extremo, está por el CETAM, y bueno, invadimos toda la universidad, que para esto la universidad estaba vacía. Lamentablemente no tomamos fotos, estamos más abocados al tema de desarrollar el ventilador, pero algo que yo cuento de aquellas épocas que viví acá es que después de unos cuantos meses, sin mantenimiento, esto parecía una jungla. Todo el césped crecido, te llevaba encima de la rodilla. Caminitos que tenían arbustos derecha e izquierda, los arbustos iban creciendo y el caminito se iba angostando hasta casi desaparecer. Entonces uno caminando un poco más y te venía con el machete y empezaba a cortar para poder pasar. ¿Y por qué? Porque además la gente nos traían comida, pero a veces uno tiene un piqueíto, una gaseosa. Y bueno, primero las máquinas que están afuera de electrónica, se acabaron todos en una semana y poco a poco íbamos explorando más lejos. Estudios generales, ciencias, nos íbamos aventurando a estudios generales letras y terminamos hasta en el polideportivo buscando algo que comer. No es que no nos dieran comida, sino que uno está trabajando y a veces quiere salir a despejarse un ratito y a comprarse algo y pues las máquinas iban desapareciendo todo porque nadie venía a hacer mantenimiento, no reponían nada, no había gente en ninguno de esos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí comenzamos todavía grupo reducido, pero terminamos en el otro extremo. Exactamente. El polideportivo lo transformamos en una fábrica. Y bueno, para este momento ya estábamos, yo calculo que en este caso ya estamos como con 100 personas. Estamos hablando que aparte del equipo original, que fue de la foto anterior, que fue creciendo hasta casi una veintena de personas, teníamos gente que estaba trabajando constantemente en la fabricación. Yo calculo que habrán sido cerca de 25 personas en fabricación. Teníamos otros tantos, otros 25 en validación. ¿Qué significa? Cada masi que salía tenía que pasar por un control de calidad de 24 horas continuos. No es como tornillos, uno está fabricando tornillos, donde fabricas 1000 tornillos, 10.000 tornillos, sacas una muestra, sacas unos 10, unos 20 y pruebas el tamaño, el diámetro, la fortaleza. No, esto va a estar conectado a una persona y su vida puede depender de que esto funcione bien o mal. Eso significa que si fueran tornillos, tiene que testear uno a uno todos los tornillos y no una muestra. Bueno, más sí, tenía que probarse uno a uno. Y un problema era que el equipo que validaba que el flujo, que la presión, que todos los parámetros funcionen bien en diferentes escenarios, con mayor o menor volumen de aire, con mayor o menor presión, era la gente de validación. Y no había máquinas en el mundo para eso. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes de ventiladores, como locos, buscando analizadores de gases. La Católica, con sueldo en el Perú, no pudo comprar y tuvo que comprar en Colombia 10 analizadores de gases de marca Fluke. Creo que 50.000 soles cada uno, algo por el estilo. Se dan cuenta que gran parte del presupuesto se fue en comprar las máquinas con las cuales podíamos validar esto, porque sin eso fabrican los equipos y ¿cómo garantizas que el equipo genere el flujo, la presión, que todo el volumen, que entrega el volumen al pulmón? Tienes que validarlo. Entonces, ese equipo de validación trabajaba 24 horas. Era el cuello de botella. Si tú tienes una máquina validadora y necesitas 24 horas, ¿en cuánto tiempo vas a fabricar 300 y pico? Un año. Todos los días un año. La única manera de bajar el tiempo es trabajar con... Bueno, solamente pudimos comprar 10 máquinas. O sea que podemos botar a lo más 10 ventiladores cada día. Y eso no podía parar. Entonces, ahí ya estamos viendo ya más de medio centenar de personas que directamente están entre ensamblaje, validación, más el equipo de desarrollo. No estoy hablando de los veterinarios, etcétera, etcétera. Acá está el MASI en el MIT. Ok. Sí, exactamente. Bueno, Benjamín, luego está allá en medio, con Álvaro. El MASI está detrás de Benji y hay gente que está de manera remota. Ahora, ¿cuál es la historia del MIT? Cuando empezamos nosotros, cuando empezamos a trabajar en el MASI, como Brain era uno de nuestros, era parte de los socios, Brain es una empresa grande. No es MASI, sino por ejemplo también financió el ventilador de la Marina, que la Marina también estuvo abocado a hacer ventiladores. Y así como eso, Brain también creo que aporta a universidades como por ejemplo el MIT. Entonces,
A través de ellos conseguimos hablar con el equipo de gente que hacía creo que se llama el IBET, que era el ventilador del MIT, ¿no? Y sí me acuerdo que al principio intercambiamos, ahora no solamente con ellos, hemos hablado con gente de ellos, con italianos, con argentinos. Todo el mundo estábamos en pandemia, no solamente era Perú, era todo el mundo estaba en pandemia. Y en aquel momento todos nos apoyábamos, todos intercambiamos, no es que no te voy a decir mi diseño, todos intercambiamos información. Fábricas de autos empezaron a fabricar también ventiladores y todo eso salió en las noticias. Entonces, sí, hubo bastante intercambio con ellos al principio. Después se congeló un poco la cosa, o sea, ya no hubo mayor conversación del lado de ellos. De nuestro lado, la persona encargada de mapear todas las iniciativas a nivel mundial seguía comunicándose con ellos de manera unilateral, o sea, les mandaba updates de cómo andamos con nuestros, sí, ya estamos haciendo nuestro prototipo número 6, que ya hemos pasado las pruebas tal, que estamos en las pruebas preclínicas, ya estamos usándolos con pruebas clínicas con tales personas. Y resulta que, ¿cuánto habrá sido? Empezamos más en 16 de marzo de 1900, no, del 2000, del año 2000, estoy pensando en mi cepa, del año 2020, y al año siguiente, ¿alguien recuerda en el primer trimestre del 2021 qué problema estábamos? Ok, no político, estamos hablando técnico. Problema técnico, estamos con el problema del oxígeno. La gente que estaba con sus balones de oxígeno haciendo colas por un familiar, y los que están haciendo colas con sus autos en Ica, porque hay una planta en Ica y unos kilómetros de colas de autos con los balones atrás. Bueno, en esa época en el Perú, ¿qué pasaba en India? India tuvo no sé qué ola, la segunda, la tercera, pero era la ola más fuerte y que quemaban a la gente en las calles. Y la gente que tenía dinero pues fugaba a otros países como Dubái. Bueno, en aquella época, el MIT, su E-Vent, su ventilador, se transformó en el Spirowave. El Spirowave fue la versión, digamos, comercial del E-Vent. Una empresa neoyorquina que se llamaba 10X, 10X, fabricó 3.000 ventiladores Spirowave. Según palabras del mismo MIT, ellos son la iniciativa no comercial que más ventiladores ha producido, 3.000 ventiladores. Sin embargo, y según palabras de ellos mismos, la iniciativa peruana es la segunda en producción, que son 330 más que se fabricaron, pero somos los de mayor kilometraje. ¿A qué me refiero con que somos los de mayor kilometraje? A diferencia de ellos, que fabricaron 3.000, no los pudieron usar en ningún paciente con COVID. Después voy a decirles por qué. Nosotros sí. El MASI sí se usó, llegó a usarse con pacientes con COVID y llegó a salvar vidas. Entonces, como en Estados Unidos, en aquella época, primer trimestre de 2021, no usaban los Spirowave, decían, oye, ¿qué hacemos con todos estos? Y justo sucedió lo de, bueno, entonces estábamos con el oxígeno y en la India estaban con el tema del no sé qué ola habrá sido. Y dijeron, enviamos 1.000 ventiladores Spirowave a la India. Y los doctores hindús, lo primero que dicen, ¿tienes certificados, tienes pruebas clínicas? No tenían. Pero ellos sabían que los peruanos sí tenían pruebas clínicas, entonces nos llamaron, pues, ¿no? Oye, ¿ustedes tienen pruebas clínicas? Sí, pero no se las podemos dar, hay un tema reglamentario, o sea, la información médica es confidencial, no se puede repartir, entonces, pero bueno, ahí volvió una segunda etapa de vinculación. Nos llamaron, hubo más interés, tuvimos reuniones con la gente técnica, nosotros mostrándoles cómo habíamos implementado el MAS de manera técnica y ellos mostrándonos cómo se habían implementado de manera técnica su E-Vent, que se transformó en el Spirowave. Bueno, no solamente con ellos, también tuvimos contacto con una universidad chilena, se me fue su nombre ahorita, que ellos hicieron, creo que se llamaba el Neyun, que era su ventilador, y también con ellos igual tuvimos tanto intercambio técnico a nivel virtual como máquinas. O sea, acá en la Católica tenemos una máquina del MIT, tenemos una máquina de Chile, y ellos también tienen máquinas nuestras. Entonces, nada, supuestamente Perú, según ellos, somos la segunda iniciativa, sí. Estoy hablando de ventiladores, todos son ventiladores, o sea, así como Perú fabricó MASI y otros ventiladores, MASI no fue el único. Hay varias iniciativas de la Marina, ¿cómo se llama la Marina? Se llama Respira en quechua, no me acuerdo cómo se llama Respira, cómo se dice que en quechua. La UNI también sacó su máquina, o sea, hay varias iniciativas, no solamente la peruana, pero digamos, en Perú, no solamente la de la Católica, pero Católica fabricó más de 300 ventiladores. Y el MIT 3000, bueno, no fue el MIT, fue la empresa 10X, ¿no? Pero bueno,
un ejemplo de lo que podemos alcanzar en tecnología. Bueno, y aquí eso fue una exposición donde está Massey junto con Cobos, que fue una segunda iniciativa que se hizo a raíz de la escasez de oxígeno, que no tuvo tanto alcance mediático como Massey, ¿no? Pero ahí están los dos trabajando en conjunto, como Arturito y Citripio. Abajo está Cobos dándole oxígeno a Massey. Buena referencia. ¿Ah? Bueno, es de mis épocas, ¿no? Bueno, y para terminar esta parte, porque ya estamos con la hora, esto fue una frase que no fue mía. Esto yo calculo que habrá sido a mediados de agosto. Sí, agosto del 2000, ya estamos entrando en la producción. Ya habíamos pasado las primeras pruebas preclínicas. Y Jaime Reategui, que en aquella época él trabajaba en Brain, electrónica católica, pero trabajaba en Brain, no me acuerdo si habrá sido de día o de noche, porque trabajamos 24/7 o de madrugada, pero sí me acuerdo que estaba con él frente al CETAM en un laboratorio, y como digo, ya estamos a puertas de la producción. Y él me decía, pues ya estamos ahí cansados porque todos los días trabajamos en esto, y me decía, Javier, mira, todo este esfuerzo, él no estaba seguro si finalmente iba a ser utilizado, ¿no? Porque era probable que haya pasado lo mismo que le pasó a los americanos, que nunca se usó en una paciente con COVID. Él dijo, todo este esfuerzo, el dinero, las amenazas, toda la gente, habrá valido la pena si al menos salvamos una vida. Y dicho y hecho, o sea, así. Bueno, no creen que ha sido fácil. Así como en Estados Unidos, los doctores no querían usar el Spirowave, por más que el Spirowave sí tenía FDA. Tenía FDA y no lo querían usar, y no se usó en ningún paciente con COVID. En el Perú pasó lo mismo. Los doctores no querían usar el Massey. Y prácticamente la mayoría de doctores se rehusó a usarlo, pero sí había un grupo pequeño que sí lo usaba, sí. ¿Qué es el FDA? Es la Administración de Drogas y Alimentos, Food and Drug Administration, es el organismo que regula todo lo que es ¿No había sido aprobado por eso? No, sí había sido aprobado en Estados Unidos. ¿Por qué? No lo creen. A pesar de que tenía la aprobación del organismo que regula los equipos médicos, aún así no querían usarlo. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque en Perú no existe una reglamentación para equipos médicos peruanos. ¿Qué significa? Si el Massey o cualquier otro equipo médico lo usas en un paciente, te cae una multa. Tienes que tener un registro sanitario que lo otorga DIGEMIT y creo que otras entidades gubernamentales. Si tú compras un ventilador, tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum! Te dan una lista. Quiero un certificado de origen, buenas prácticas de manufactura, tu pago de impuestos, un almacén que lo almacene. Hay toda una serie de pagos y requisitos. Pero tú check, los cumples y ya puedes vender el ventilador en Perú. Si tú dices, yo quiero fabricar un ventilador en Perú y lo quiero vender, ¿qué tengo que hacer? No existe esa lista. No existe una lista de cosas que tengas que hacer para que te den tu registro sanitario. Entonces, ese fue un gran problema. Por más que hayamos construido el Massey, si no teníamos algún permiso, no se podía usar. Y fue una batalla aparte que ya, si en otro momento la cuento, ya estamos con el tiempo. Finalmente obtuvimos, bueno, 2 en 1, porque eran 2 permisos que obtuvimos. Permiso de fabricación y permiso de uso. Pero nuestro permiso fue un permiso extraordinario de fabricación y uso mientras dure la emergencia sanitaria. Creo que ya levantaron en el peruano la emergencia sanitaria. Ok, legalmente ahora ningún Massey se puede usar. Si lo usas, te mete multa porque es un equipo que no tiene registro sanitario. El equivalente americano es la FDA y digamos, es más reconocido como permiso, como autorización. Y a pesar de tener eso, los Spirowave no se usaron. En Perú tuvimos el mismo problema, pero por suerte sí han habido doctores peruanos que se arriesgaron a utilizarlo y salvaron vidas, no solamente de pacientes, de personas, digamos, usuales, sino también salvaron vidas de mismos doctores y enfermeras que también usaron cuando no había dónde ponerlos en estos ventiladores. Ok, lo que estamos sobre la hora, no sé si hay preguntas, dudas, sí. No entiendo, ¿cuál era el riesgo que corrían los doctores? O sea, ¿no podría funcionar? No, es más que todo que los doctores están acostumbrados a máquinas que ya establecidas en el mercado y usando una máquina nueva, o sea, es esa desconfianza más que todo. Ah, que es algo nuevo. Exactamente, sí. ¿Alguien preguntó ahí, después acá, sí? Yo, respecto al registro sanitario, o sea, ¿no había un ente regulador que Sí. hacía que las Massey se aprobaran sanitariamente? O sea, Hay un ente regulador, sí, pero no existe un reglamento, un procedimiento para... Por ejemplo, tú inventas un escáner electromagnético que te diagnostica al toque.
Te pongo un ejemplo concreto. Hubo una empresa que se me dio su nombre, que fabricó un equipo de terapia ultravioleta para los niños prematuros. Los niños prematuros, algunos tienen una enfermedad en la piel que creo que se llama ictericia, y para incentivar el desarrollo de la piel, lo que hacen es una luz ultravioleta A. No la B o C, que son germicidas, sino la A. Lo desarrolló, creo que era de Puno, Cusco, este alumno, y formó su empresa con los profesores. Y empezaron a vender al hospital de la región. Vendieron creo que 3 al hospital de la región, y al mes les cayó una multa de 10.000, porque el equipo no tenía registro sanitario. Al final se salvaron de la multa porque dijeron, no, esta es parte de una tesis, sacaron la tesis, dijeron, estamos haciendo una evaluación con el hospital de la región, y se salvaron de la multa, pero... ¿Y cómo lo sé? Porque esta empresa estaba auspiciada por NES. NES es una ONG que financia proyectos con fines sociales. Si ustedes tienen algún proyecto con fin social que tiene potencial de ayudar a más de 10.000 personas, NES es una alternativa. NES les financia de a poquitos, pero si ven que tu proyecto va dando, te financia más, y ellos están financiando a esta empresa que se me dio su nombre. Y cuando les sucedió ese tema de 10.000 de la multa, nos buscaron para ver si podíamos fusionar las empresas, YAXA con esta empresa, para empezar a cumplir los requerimientos que podían pedir 10.000, pero todo demoró tanto y no había un camino sin fin que esa empresa se terminó disolviendo. Entonces sí, eso sucede. ¿Alguien preguntó por ahí? Sí. A mí me gustaría saber cómo usted desde su experiencia, si tiene recomendaciones, porque el momento de innovar, investigar y presentar proyectos, sobre todo hoy en día y que tienen que ver con la tecnología, una de las barreras más importantes, además de todo el trámite que hay que hacer y que toda la tecnología que ya existe, es el hecho de que a la gente le da miedo probar cosas nuevas. Y cuando es algo estructural, sobre todo para empresas, entidades, ya sea de docencia, por ejemplo, como la católica o otras, les da miedo cambiar el sistema que tienen, no quieren, como lo que usted mencionaba de los médicos, no se sienten en confianza con lo nuevo. Y cómo desde su experiencia usted cree que se puede evitar o pasar o superar. Hay un par de respuestas que se me ocurren. Una es el tema reglamentario. Si es que Perú tuviera todo el procedimiento de equipo médico reglamentado, diciendo, ok, tú eres un equipo médico, tienes que tener buenas prácticas de manufactura, tienes que tener esto, tienes que pasar las homologaciones en tales entes que validan que todo funciona, la gente tendría más confianza, pero ese camino no existe actualmente. Entonces, una es, si tú tienes tu equipo que tiene un sello de certificado que ha pasado por muchas validaciones, eso da más confianza, esa es una. Y la otra solución es demostrarlo. Yo que estoy en tecnología y que he comenzado en las épocas donde no se creía que podemos hacer tecnología aquí, lo que yo decía era con la empresa, ¿sabes qué? Tú quieres ese producto, no confías en él, ok, hagamos lo siguiente. Tú ponme una carta de compromiso de que si hace esto que tú me quieres, me lo compras, yo lo fabrico a mi costo, tú no inviertes nada, te lo pongo en tu empresa, utilízalo de manera de prueba una semana, un mes, y si hace lo que tiene que hacer, me lo pagas, si no, no pagas nada. Entonces, bueno, eso así, ahora no lo hago, pero eso tuve que hacer cuando recién empecé a hacer equipo porque, como dice la gente, no cree. Aquí después alguien levantó allá, sí. Luego de la espera, ¿responde tu pregunta o algo más? No, porque, o sea, lo que a mí me preocupaba era que usted logró salir, bueno, su equipo logró salir de este bache porque tenían justamente lo de la emergencia sanitaria. Entonces es como que ya te la pasamos. Sí. Pero cuando no hay una emergencia es como que ahí es muchísimo más complicado lograr pasar esta valla de la gente y su... ¿Cómo salir de eso? No tengo la respuesta. Tengo varias alternativas. Te pongo otro escenario. Cuando yo estaba saliendo de la Católica, entró alguien que ahora es profesor, Bruno Castillón. Él era un enfermero de Jaén y vino a la Católica tratando de buscar ayuda para hacer una incubadora para niños. ¿Por qué? Porque se le había muerto un niño, parece que se le impresionó mucho y empezó a hacer su propio su propia incubadora. Y bueno, él era enfermero, no era electrónico. Y llegó a Católica, por suerte estaba Eduardo Ismoes, que lo apoyó, era el jefe de electrónica. Yo ya estaba saliendo de mi carrera. Y él tiene, ¿cuántos habrá hecho? Yo calculo que habrá hecho más de 8 incubadoras neonatales. Bruno con su equipo tiene más de 8 incubadoras, tiene ventiladores, él ya tenía ventiladores neonatales. Ha hecho toda una línea de equipos médicos, tiene patente, ha ganado concursos en Suiza de patentes, con una incubadora neonatal donde el aire no pasa por las bombas, sino que se transfiere a temperatura por convección.
Y a pesar de todo eso, y a pesar de haber batallado, que un cuarto de siglo, no ha podido colocar ningún registro sanitario. Y cuando empezamos Masi, yo hablé con él. ¿Por qué? Porque necesitamos un analizador de gases. Y él era, creo que el único que tenía analizador de gases acá, porque ya había hecho un ventilador para neonatos. Y hablando con él, él me dice: Javier, todo lo que me estás diciendo de buscar inversionistas, de buscar la tecnología, los médicos, todo eso de una u otra manera es superable. Lo que tú has puesto al final, que fueron los permisos, me dijo: eso tienes que ponerlo al principio. Porque él llevaba décadas batallando con eso y sí, todavía es algo que no tiene solución. Hay varios caminos que se están barajando, pero no hay solución todavía de eso. ¿Okay? Muchas gracias. Sí. Luego de la emergencia sanitaria, ¿qué sucedió con los MASI? ¿Actualmente se siguen utilizando? No, bueno, ahorita legalmente, ahorita no se pueden usar. O sea, legalmente si alguien los utiliza, multan. Entonces están descontinuados y guardados en algún lado. No sé dónde están. En realidad, mi trabajo, yo estaba en la etapa de desarrollo y de producción. Mi trabajo terminó cuando ya los MASIs los entregamos al MINSA. Yo sé que la Católica siguió haciendo todo el rastreo. ¿Por qué? Porque la Católica tiene el interés de que esto llegue más allá de lo que ha llegado. Le gustaría que ya sea MASI o cualquier otro producto llegue a tener registro sanitario, completar todo el círculo. Entonces sé que una vez que terminamos la producción, la Católica siguió haciendo seguimiento. O sea, ellos saben la cantidad de pacientes que han estado en MASI, saben cuánto tiempo han estado, saben, ¿por qué? Porque han copiado toda esa información para generar un file, un caso para poder lograr un registro sanitario. Entonces, habría que hablar de repente con Benjamín Castañeda, que creo que él sí está más al tanto de qué pasó después de que se entregaron, pero legalmente, hablando de Benjamín Castañeda, ahí está. Benji. ¿Dónde están los MASIs? Los MASIs. Sí. 235 creo que están repartidos en 13 hospitales en Lima región. Pero legalmente ya no se pueden usar, ya terminó la emergencia sanitaria. Sí, los otros 100 más o menos están en el Southern Complex, el edificio social. Y claro, ya terminó la emergencia sanitaria, entonces ya el permiso que teníamos era temporal durante la emergencia. ¿Tienes el número de cuánta gente usó MASI? Nosotros usamos esos 100, como 50 habrán sido utilizados para un estudio clínico y la otra mitad para como backup, ¿no? Si algún investigador se malograba, reemplazaba su reemplazo. De los 50 que estuvimos en el estudio clínico, habrán usado 150 pacientes. 150 pacientes. De los que teníamos, los 50. De los que están en el MINSA no tenemos reporte. O sea que 150 que ha habido rastreo por parte de la Católica y otros que han tenido en MINSA que quién sabe qué habrá pasado. ¿Okay? ¿Alguien más preguntó por acá? Ya creo que nos están diciendo que ya tenemos que terminar. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Gracias.